Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a la nueva directora general de secundaria, profesora de literatura, Celsa Puente, también con un posgrado en Ciencias Sociales y en Educación en Derechos Humanos. Directora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. Muy bien, por suerte. Bueno, qué gran desafío asume, donde juega un papel preponderante la vocación, sin dudas. Y bueno, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Alguien lo tiene que hacer, profesora. Hay momentos de la vida profesional en que uno, bueno, yo lo dije el primer día, Claro. Existe la propuesta, uno lo vive como un llamado y dice, bueno, si esto aparece en el camino y justo a mí, por algo será, y bueno, lo vivo de ese modo. ¿Cuánto tiempo le costó tomar la decisión final, digamos? Y bueno, sobre todo un tiempo de encuentro con mi familia. Claro. Porque acá hay algo de la renuncia personal que yo pongo en juego en cuestiones elementales como es el tema del tiempo, a pesar de que yo siempre trabajé mucho, pero estos cargos son de una altísima demanda de tiempo, pero también convengamos que son de una altísima exposición a la que mi familia no está acostumbrada y que era un desafío que teníamos que decidir en forma colectiva si lo íbamos a tomar o no. ¿Y la familia fue unánime en ese sentido? Y la familia siempre está, por suerte, Claro. porque creo que también es importante señalar que esos refugios que tenemos las personas, muchas veces, en mi caso soy una privilegiada, tengo una familia muy contenedora y además muy estimuladora, que me estimulan en mi desarrollo profesional, barajamos la situación, pensamos oportunidades, pensamos riesgos, pero dijimos, bueno, vamos y bueno, vamos, acá estamos. Cuando uno ha elegido además un rumbo, un camino y cuando volvemos a insistir con el tema de la vocación, cuando la vocación llama también, ¿no? ¿Cómo está integrada su familia, Celsa? Bueno, yo tengo, está integrada por mi esposo Hugo, con el que tenemos una pareja de muchos años, estamos casados hace 28 años y muchos más juntos de noviazgo previo. ¿Es su chofer además? No, bueno, iba a ser mi chofer, pero ahora el consejo me puso un chofer. Ah, le puso un chofer, bueno. Y bueno, nosotros tenemos 2 hijos. Uno de ellos, el mayor, que es Marcos, que tiene 26 años, se acaba de independizar hace un par de meses. Mariana, que vive en casa aún, es estudiante de la licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales, ya está en la parte de la tesis. Y mi papá, el abuelo. Bien. ¿Y cursaron el liceo público los chicos? Sí, cursaron el liceo público. En realidad quiero hacer una aclaración. Marcos cursó 2 años en el Gabriela Mistral. Yo era profesora en ese tiempo en el Gabriela Mistral. Yo tengo desempeño en la educación privada también, a la que quiero mucho. Quiero señalarlo, a pesar de que soy una enamorada de lo público, pero esto un amor no quita al otro. Claro. Luego Marcos pasó al Liceo 53, hizo su bachillerato en el Liceo Yaba. Y Mariana es hija absoluta de la educación pública desde que entró, porque fue al Jardín de Infantes el 223, perdón, el que está en asilo. La Escuela 28, el Liceo 53 y después fue al Liceo 28 y la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Y a veces advierte como una doble moral en esa cuestión de cuestionar a la educación pública y enviar a los chicos a la privada sin siquiera probar cómo le puede llegar a ir en la educación pública? Mire, a mí me gustaría, Daniel, que nosotros como sociedad llegáramos un día en que si una familia quiere mandar a su hijo a la educación privada, no sea por un sistema de descarte, no sea porque la oferta de la pública le da miedo o no lo convence, porque la opción por el lugar a donde van nuestros hijos es un componente que forma parte del derecho a la educación y que sería deseable que todos los papás tuviéramos la ocasión de la elección. Por lo pronto yo no me niego si alguna familia quiere mandar a sus hijos por la razón que sea, incluso muchas veces hay cuestiones religiosas, la familia quiere mantener un complemento de formación religiosa para sus hijos y está bien, o una oferta complementaria que la educación privada ofrece o un proyecto educativo que los seduce o les parece adecuado para sus hijos. A mí lo que me preocupa hoy es que las familias elijan a veces la educación privada porque sienten que la pública no los satisface. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que realmente poner nuestra energía. Las familias que optan por ese descarte, como usted señala, directora, tienen argumentos, ¿no? Muchas veces dicen, pero este es un estado de crisis.
tal que yo no puedo asumir que de pronto mi hijo va a estar 20 y pico de días al año sin clases? Bueno, esa podría ser una razón. Yo creo también que nosotros tendríamos como que, no sé, reflexionar sobre algunos discursos que circulan, porque en verdad la educación pública tiene una variante significativa en función de los centros educativos. Me refiero a esto claramente. Hay un discurso que circula que generaliza a toda la educación pública con una consigna bastante fatalista. Y a mí me parece que las instituciones educativas están en distintos grados de desarrollo. Hay instituciones a las que hay que ayudar a ordenar porque les falta como un orden básico para poder establecer las bases de un funcionamiento. Hay instituciones que están ordenadas y que hay que ayudarlas a dar el paso hacia un proyecto educativo más formalizado para que no quede circunscripto al aula que cada uno de los docentes habita. Y hay instituciones educativas que tienen hace mucho tiempo resuelto lo organizacional y que están francamente muy encaminadas en proyectos educativos firmes y de las que deberíamos tomar nota. Claro. Y que no se visibilizan, ¿Y que por no qué se conocen. no se visibilizan? ¿No hay ahí acaso una responsabilidad también del propio Consejo, de las autoridades? Y bueno, quizás sea una punta para reflexionar cómo hacer visible lo cotidiano, lo cotidiano que sí funciona y que se lo digo porque yo fui supervisora hasta la semana pasada y soy de las que andan de a pie por la vida recorriendo los centros educativos, los que me pertenecían en la zona, pero además también he acompañado a colegas, otros supervisores de otras zonas a hacer intervenciones o a participar de ocasiones pedagógicas que se producen en los centros. Y realmente uno dice, ¿por qué esto no se sabe? ¿Por qué no le damos el valor que le tendríamos que dar? Porque hay un discurso con cierta cuota de negativismo que circula como un discurso inexorable y que yo quiero decirle que me preocupa, porque es el discurso del desestímulo y de la ausencia de reconocimiento a los docentes. Y nosotros tenemos un colectivo de docentes que es muy bueno, que tiene un alto nivel de vocación, que tiene compromiso, que quiere hacer las cosas bien. No siempre todo le sale bien, pero quieren. Hay que acompañarlos y hay que estimularlos, porque si no, como sociedad, ¿qué estamos haciendo como sociedad si nos estamos parando a mirar un futuro que parece negro? Claro, tiene usted mucha razón con esos preconceptos que muchas veces se forman también respecto a los docentes, pero son también los propios docentes agremiados muchas veces aquellos que van incidiendo en el organigrama que fija la autoridad por lo elemental, por aquella cuestión de la asiduidad para que los chicos vayan a las clases como corresponde. Entonces ahí es donde también empieza a generarse como un descrédito, ¿no es cierto? Donde los profesores también tienen cierta responsabilidad cuando se suman muchas veces a esas corrientes de paros sistemáticos que trancan todo, profesora. Bueno, yo creo que ahí hay una punta interesante para trabajar. Si usted, Daniel, me hace este planteo, y yo no voy a negarlo porque es un planteo, ¿verdad? Lo que creo es que nosotros no tenemos que leer la vida en términos de batalla. No son los agremiados y los no agremiados, los agremiados y el resto de la sociedad. Los docentes agremiados están organizados, bueno, porque tienen algunos principios por los que luchan. Quiero decirle que algunos y la mayoría yo adhiero, lo digo sinceramente. A veces me parece que esos mecanismos de lucha son los que podríamos revisar. Celsa, y por aquello de la representatividad, ¿usted con quiénes se sentará a dialogar sobre estas cuestiones? Yo creo que en principio con el Ejecutivo de FENAPES, pero yo, Daniel, repito lo mismo que estoy diciendo y que además tengo una historia profesional que da cuenta de eso. Puerta grande y abierta. Sí, y vamos a charlar. Y vamos a pensar juntos cómo podemos ir solucionando en este contexto, en esta coyuntura, los problemas que van surgiendo. Bueno, se le pidió energía, celeridad y liderazgo. Asume que tiene esas aptitudes que ha buscado, por ejemplo, Neto en la designación. O sea, ¿con ese criterio va a asumir estas reuniones futuras? Y sí, yo le diría con entusiasmo. Con el entusiasmo de pararme como educadora. Los educadores somos
esencialmente optimistas, porque somos transformadores. Si no pensáramos que podemos operar en la vida del otro, no seríamos educadores. ¿Cómo asume una mujer optimista el discurso, por ejemplo, de Pablo da Silveira, el doctor en filosofía, también especialista en temas educativos, que dice, le han dado el Titanic, pero cuando ya chocó contra el témpano? ¿Qué imagen esa? Bueno, es una percepción que él tiene y está bien que la exprese, ¿verdad? Si él considera que esto es así. Yo no me negaré a pensarlo, pero quiero decir que mi energía va a estar puesta en el futuro. ¿En qué podríamos hacer juntos a lo largo de este año para mejorar las prácticas educativas en los centros, para dar otras respuestas, para convocar a las familias, para convocar a los docentes y que se visibilice? Nosotros, insisto, tenemos un colectivo docente que ha sostenido, es el motivo por el cual la educación pública de este país, en tiempos mucho más dolorosos y difíciles que este que estamos atravesando, ha logrado que sobreviviéramos. Volviendo a la imagen del Titanic, dejar que el buque se hunda para una especie de refundación y los chicos primero, como suele decirse. Usted ha dicho muy enfáticamente ese concepto, ¿no? Los alumnos primero en esto, ¿no? Los alumnos primero, porque además, ¿para qué estamos si no es para los alumnos? Claro. Y entonces, Celsa, ¿cómo se hace para advertir la recuperación necesaria del sistema? ¿Está en crisis desde su punto de vista? Para mí el sistema está en una etapa de profundas oportunidades. Para mí está en una etapa en que nos permite que podamos repensar. Yo creo que hay. Estamos en un momento en el que tenemos, en lo inmediato, que asegurarnos el inicio de los cursos, la cobertura de las horas de clase, el estado de los centros educativos y el trabajo desde los proyectos educativos con los equipos técnicos que en el Consejo tenemos. Nosotros también tenemos un equipo de inspectores muy sólido. Un apunte sobre esto. ¿Van a comenzar los cursos en tiempo y forma? Usted lo ha dicho, esa es toda, o por lo menos es su esperanza. Sí. En materia de edilicia va a iniciar una recorrida en febrero por todo el país, sí, pero le da la sensación de que todo va bien. De que todo va bien, a pesar de que me imagino que voy a encontrar situaciones y veremos cómo vamos a ir dando respuesta. Bien. Después hubo una elección en Maldonado que podría estar determinando un retraso en el inicio de los cursos a nivel nacional. Bueno, a ver, hubo una elección en Maldonado que tuvo un problema que se relacionó con la conectividad, donde los docentes sintieron que, bueno, que al fin no estaban dadas las condiciones y que con buen tino, a mi juicio, cuando sentimos que las condiciones no están dadas, hay que suspender. Claro. Y todavía hay un tiempo por delante que si somos hábiles, no va a funcionar como un obstáculo esa elección. Esa elección está prevista para hacerse el 5 de febrero. Seguramente 3 y 4 de febrero los equipos informáticos y los equipos administrativos del CES van a comparecer en Maldonado para asegurarnos que todo el encuadre esté dado para que los docentes estén tranquilos en la elección. Y una vez que se haga la elección en Maldonado, que no va a llevar mucho más allá del 5 o 6 de febrero, nosotros estamos en condiciones de continuar en todo el país con la elección. ¿Quién diseñó la elección de horas docentes? ¿Kafka? Ay, Dios mío. Bueno, es todo un tema. También hay ahí un punto para pensar. Los sistemas van generando rutinas. El sistema educativo es un sistema que además tiene como una cierta tendencia a la rutina. Por a mí me parece, a ver, Daniel, hay dos temas que capaz que puedo aprovechar y plantear que me preocupan. Claro. Uno es la improvisación y el otro es la rutina. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para planificar, y planificar flexibilizando. Es muy difícil, pero se puede. Los profes sabemos que podemos. Pero por otro lado, también tenemos que ser cuidadosos de que esa planificación no nos encorsete, ahí viene lo de la flexibilidad, para que esa planificación no nos genere una rutina que nos impide pensar. Nosotros podemos tener un modo de funcionar, pero no deberíamos dejar de interrogar ese modo y de ver si es realmente el modo en el que las cosas se dan bien, que se respetan los derechos de todos, que se conforman actos, en este caso de elección de horas, que tengan como eje la dignidad, donde el docente se sienta bien, claro, se sienta un humano, que va a elegir sus horas de clase, que es su trabajo. Quitarle ese concepto casi fabril que tiene muchas veces el sistema, ¿no? Sí, tenemos que pensarlo. A mí me encantaría dejar como legado al Consejo próximo al menos algunas líneas de pensamiento con respecto a este tema y me encantaría que pudiéramos de aquí al año que viene reformular esto de la elección de horas
sin perder de vista que el eje tiene que ser la dignidad, que es el momento de la elección de las horas de trabajo y de cada compañero docente depende la familia. Claro. El profesor Cargo, ¿qué opina del profesor Cargo? Bueno, me preocupa a veces un poco el uso de las palabras en relación a los conceptos. Claro, porque a veces se engloba en un concepto que para muchos acaso es inabarcable hasta. Sí, o capaz que para algún televidente o algún profe que está mirando ahora quiere decir algo y para mí otra cosa. Claro. Si hablamos del profesor Cargo como un profesor con una tendencia a la estabilidad laboral en un centro educativo, yo estoy en general a favor. Y creo que ¿quién no estaría a favor de que tuviéramos a los profesores asignados con una carga horaria más potente y concentrada en un centro educativo? Es probable que esa condición nos permita trabajar de mejor modo. Pero choca con qué, con la realidad, digamos, con la dinámica de los hechos. Y choca con algunas dinámicas, porque entre otras cosas nosotros no siempre tenemos la misma carga horaria en todos los centros. Eso es una cosa sobre la que tenemos que trabajar. De repente nosotros tenemos que definir que haya un grueso de grupos y de horas disponibles y que haya algunas variantes que se determinen en función del año en curso. Bien. Celsa, después hay un proyecto que usted pretende avanzar en él que tiene que ver con la descentralización. Y uno se pregunta, ¿en qué medida se puede descentralizar cuando la gran estructura, la columna, sigue siendo demasiado fuerte? Sí, y bueno, justamente yo creo que es a partir de estos ensayos. Usted sabe, Daniel, que hay ya un llamado que está en marcha para la asignación de los cargos de los inspectores regionales. En principio nosotros trabajamos con la estructura de división que tiene el Poder Ejecutivo y que está solicitando que todas las instituciones públicas, dentro de lo posible, la respeten, porque será la forma de encontrarnos en los territorios, ¿verdad? Yo creo que la descentralización es impostergable. Creo que gran parte de la eficiencia va a lograrse en la medida en que nosotros logremos definir algunos territorios de acción, definir algunas figuras que estén presentes allí, en el caso de los inspectores, articuladores regionales que se esté llamado, se pretende que incluso se radiquen en la zona, de manera que conozcan verdaderamente el lugar. ¿Y descentralización implica autonomía también en alguna medida? Bueno, descentralización implica empezar a pensar en algo de la autonomía, que es una palabra muy linda, pero que tiene un recorrido previo de aprendizaje profundo que yo creo que en el Uruguay es inexorable, que tenemos que darnos un tiempo para Ahora, eso. muchas veces esas experiencias exitosas, el del 30, que usted lo conoce muy bien, ¿no tenían que ver también con a veces despegarse un poco de la estructura central y tener cierta autonomía atrevida? Bueno, lo que pasa que a mí me parece que ahí lo importante es el equilibrio, porque yo también se lo puedo decir con mucha calma y le agradezco que mencione mi gestión en el Liceo 30 porque siempre me emociona y es mi origen y la recuerdo con mucho afecto y me sigue dando todavía un montón de satisfacciones. Yo siempre trabajamos con mis compañeros, los profesores y los funcionarios y los padres, porque ahí había una intervención fuerte de los padres, con un monto alto de creatividad, pero nunca nos desprendimos de la norma y nunca dejamos de dar cuenta a la supervisora que me correspondió en su momento o a las autoridades acerca de lo que íbamos haciendo. Y creo que evitando ese es el perfilismo muchas veces, digamos. Y creo que ese equilibrio es necesario, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero ojalá que podamos seguir hablando con frecuencia y en todo caso antes de que empiecen los cursos para ver cómo arrancamos, ¿no? Pero allí se habla también de un tema del que adolece hace mucho tiempo el Consejo de Secundaria y es el ausentismo docente y la falta de profesores acreditados, o sea, la falta de profesores debidamente formados, por decirlo en términos groseros. O sea, allí también hay un desafío para la propia motivación. ¿Cómo no? Totalmente de acuerdo y es algo sobre lo que también hay que trabajar muchísimo. Mañana yo tengo justamente una entrevista con Edith Moraes, la directora de formación docente, entre otras cosas para charlar estos temas. ¿Qué porcentaje de docentes sin títulos hay hoy, por ejemplo? Me lo dice así, la verdad es que una cifra me va a matar, pero son muchos docentes sin título. Yo apuesto a que nosotros podamos hacer toda una serie de trabajo de formación en servicio y también un trabajo horizontal dentro de las instituciones, que yo en eso también tengo algunas experiencias previas, puntuales, en el marco de lo que fue una gestión de un centro y que por supuesto cuesta llevarlo a una gestión más macro como esta. Pero realmente cuando uno forma las salas de asignatura y detecta docentes potentes con experiencia y formación,
puede jugar a poner todo eso al servicio de los que son más jovencitos, no tienen tanta formación, y provocar otros aprendizajes Bien. en las instituciones. Bueno, no hemos hablado de las pruebas PISA porque usted entiende que también es algo que hay que valorar, pero no lo es todo. Hay otros indicadores que hay que observar. También si es posible importar modelos o tenemos la solución aquí en nuestro territorio y en nuestro talento, digamos, en fin. Pero nos quedará para más adelante. En otra ocasión, Bueno. estaré encantada. Bueno, directora, muchas gracias. Muchas gracias a muy usted. amable. La directora general de secundaria estuvo con nosotros, Celsa Puente. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a la nueva directora general de secundaria, profesora de literatura, Celsa Puente, también con un posgrado en Ciencias Sociales y en Educación en Derechos Humanos. Directora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. Muy bien, por suerte. Bueno, qué gran desafío asume, donde juega un papel preponderante la vocación, sin dudas. Y bueno, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Alguien lo tiene que hacer, profesora. Hay momentos de la vida profesional en que uno, bueno, yo lo dije el primer día, Claro. Existe la propuesta, uno lo vive como un llamado y dice, bueno, si esto aparece en el camino y justo a mí, por algo será, y bueno, chofer. Le puso un chofer, bueno. Y bueno, nosotros tenemos 2 hijos. Uno de ellos, el mayor, que es Marcos, que tiene 26 años, se acaba de independizar hace un par de meses. Mariana, que vive en casa aún, es estudiante de la licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales, ya está en la parte de la tesis. Y mi papá, el abuelo. Bien. ¿Y cursaron el liceo público los chicos? Sí, cursaron el liceo público. En realidad quiero hacer una aclaración. Marcos cursó 2 años en el Gabriela Mistral, yo era profesora en ese tiempo en el Gabriela Mistral. Yo tengo desempeño en la educación privada también, a la que quiero mucho. Quiero señalarlo, a pesar de que soy una enamorada de lo público, pero esto un amor no quita al otro. Claro. Luego Marcos pasó al Liceo 53, hizo su bachillerato en el Liceo Yaba. Y Mariana es hija absoluta de la educación pública desde que entró, porque fue al Jardín de Infantes el 223, perdón, el que está en asilo. La Escuela 28, el Liceo 53 y después fue al Liceo 28 y la Facultad de Ciencias Sociales. Y a veces advierte como una doble moral en esa cuestión de cuestionar a la educación pública y enviar a los chicos a la privada sin siquiera probar cómo le puede llegar a ir en la educación pública. Mire, a mí me gustaría, Daniel, que nosotros como sociedad llegáramos un día en que si una familia quiere mandar a su hijo a la educación privada, no sea por un sistema. En mi caso, soy una privilegiada, tengo una familia muy contenedora y además muy estimuladora, que me estimulan en mi desarrollo profesional. Barajamos la situación, pensamos oportunidades, pensamos riesgos, pero dijimos, bueno, vamos y bueno, vamos, acá estamos. Cuando uno ha elegido además un rumbo, un camino y cuando volvemos a insistir con el tema de la vocación, cuando la vocación llama también, ¿no? ¿Cómo está integrada su familia, Celsa? Bueno, yo tengo, bueno, está integrada por mi esposo Hugo, con el que tenemos una pareja de muchos años. Estamos casados hace 28 años y muchos más juntos de noviazgo previo. ¿Es su chofer además? No, bueno, iba a ser mi chofer, pero ahora el consejo me puso, lo vivo de ese modo. ¿Cuánto tiempo le costó tomar la decisión final, digamos? Y bueno, sobre todo un tiempo de encuentro con mi familia. Claro. Porque acá hay algo de la renuncia personal que yo pongo en juego en cuestiones elementales como es el tema del tiempo, a pesar de que yo siempre trabajé mucho, pero estos cargos son de una altísima demanda de tiempo, pero también convengamos que son de una altísima exposición a la que mi familia no está acostumbrada y que era un desafío que teníamos que decidir en forma colectiva si lo íbamos a tomar o no. ¿Y la familia fue unánime en ese sentido? Y la familia siempre está, por suerte, Claro. Porque creo que también es importante señalar que esos refugios que tenemos las personas muchas veces en